por favor a la persona que tiene la par y dígale: Dios te bendiga. Qué bueno que pueda verte este día miércoles en la casa de nuestro Padre. Dígale. Tengo nuevamente, hermanos, el privilegio de poder compartir con ustedes una palabra esta noche, y básicamente podríamos decir que es la continuación, digámoslo así, del mensaje que el Señor nos permitió poder escuchar y poder compartir el día domingo. Así que yo le voy a pedir que ponga toda su atención. Espero que la palabra que se nos dio el día domingo todavía la podamos tener en nuestro espíritu, estemos con ella, porque esta es una parte muy importante también para poder complementar lo que se habló el día domingo. El tema que quiero compartir esta noche es: que no se te apague el fuego. Dígale al que tiene a la par: que no se te apague el fuego. Dígale: ten cuidado que no, dígale que no se te apague el fuego. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Luego vamos a orar para pedirle al Señor que nos auxilie. En el Antiguo Testamento, en Levítico, capítulo 6, versículo 13. Creo que lo mencionamos el día domingo. Dice la palabra del Señor: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Hasta ahí vamos a leer. Cierre sus ojos. Señor, amado y buen Dios, nuevamente gracias por este tiempo. Dios mío, luego de haberte adorado, de haberte honrado, Señor, con todo lo que somos, queremos suplicarte, mi Dios, que este tiempo, el tiempo de tu bendita palabra, Señor, tú derrames en este lugar espíritu de revelación y sabiduría sobre todos los que estamos aquí, Señor. Padre, que todos podamos ser tierra fértil en este lugar, que podamos recibir tu palabra, Señor, y que esta palabra cumpla el propósito específico porque ha sido enviado a nuestras vidas. Señor, yo oro también para que tú quites todas aquellas cosas que pudieran tratar de robarse las semillas, Señor. Padre, echamos fuera, mi Dios, todo espíritu inmundo, toda ave del cielo, mi Dios, que trate de robarse estas semillas, Señor, las reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, y creemos en nuestro corazón, Señor, que esta palabra, Señor, quedará como tu palabra misma dice, como un clavo hincado en nuestro corazón, mi Dios, de tal manera que va a provocar cambios en nuestra vida, Señor. Padre, oramos para que mientras tu palabra es predicada, Señor, abundante gracia sea sobre nosotros, que podamos, Señor, recibir un milagro, Señor, una sanidad, una liberación, una restauración, algo que tú quieras hacer en medio de nosotros, Padre. Mi Dios, gracias por permitirnos estar esta noche en tu casa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Así como le leíamos, hermano, la palabra dice: el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. En la ley levítica, donde están escritas todas las leyes del Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Pacto, una de las cosas que se habla continuamente ahí es acerca del fuego, acerca del altar, acerca de la manera en que los sacerdotes deberían de mantener el altar y cómo ese sacerdote tenía la obligación de mantener el fuego en el altar continuamente encendido. Así como lo vemos en el Antiguo Testamento, también esto es una figura para nosotros, porque en el Nuevo Testamento dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento, en la antigua ley, es una sombra y figura, es la representación de algo que es verdadero o algo que iba a ser verdadero, hablando de este tiempo de la iglesia, hablando del Espíritu Santo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no solamente podemos hablar y decir que ese era un mandamiento para los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que también esa es una instrucción para cada uno de nosotros. El día domingo hablamos acerca de entrar a lo profundo del Señor para poder encontrar agua viva, para poder encontrar el fuego del avivamiento. Pero ese solamente es una parte, o eso solamente es el inicio. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que cuando el fuego es encendido, cuando el avivamiento del Señor llega a la vida de una persona, eso no se queda así únicamente. Uno dice: bueno, ya recibí un avivamiento o estoy en un avivamiento, sino que la Biblia me enseña que ese fuego, ese avivamiento debe de arder continuamente en nuestros días o en nuestra vida. De eso es lo que yo quiero hablarle un poco esta noche,
acerca de aquellas cosas, de aquellas circunstancias o de aquellas, ¿cómo le podríamos llamar? De aquellas situaciones que en un momento pueden llegar a apagar el fuego del avivamiento y de cuales nosotros debemos de cuidarnos. En el avivamiento hay dos momentos. El primero es en el momento en que el fuego es encendido, en el momento en que la visitación del Señor, en el momento en que la gloria de Dios llena un lugar. Pero la siguiente etapa es saber de que necesitamos cuidar que esa llenura que se recibió no se pierda. Por eso es que es bien importante que podamos entender que el avivamiento debe de ser continuo. Así como al sacerdote se le dijo, la llama no se apagará, sino que la mantendrás encendida continuamente. Es por ello que yo quiero hablarle, hermano, acerca de 5 cosas o 5 causas que ocasionan que un avivamiento se detenga, o 5 causas que dan lugar a que un avivamiento se termine. Mire, si usted ha tenido la oportunidad de leer un poco acerca de los avivamientos, realmente en la mayoría de ellos fueron por años, por algunos años, no fueron una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de años, sino que fueron 3 años, 5 años, 2 años, quizás 10 años, pero en la mayoría de veces los avivamientos, así como un día comenzaron, así como hubo una manifestación poderosa de Dios, así como las congregaciones, los hermanos de ese tiempo recibieron un toque del Espíritu Santo, así como ellos celebraron un momento esa llenura, así también terminaron. Y realmente cuando el Señor nos muestra en la Biblia lo que dice en el libro de Levítico, es claro que Él lo que quiere es que el avivamiento se mantenga encendido siempre. Y de eso es lo que yo quiero hablarles un poco esta noche. Acompáñenme por favor al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículo 8. Mateo capítulo 25 versículo 8. Mire lo que dice: y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Usted conoce esta porción donde dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, que estaban esperando al novio, y dice que el novio tardó. Entonces llegó un momento donde dice que todas comenzaron a dormirse y que 5 de ellas fueron prudentes porque tenían aceite de reserva para sus lámparas, y 5 fueron insensatas. Del primer punto o del primer factor, digámoslo de esta manera, que ocasiona que un avivamiento se pierda es la falta de visión y la falta de prudencia. ¿Sabe que cuando uno conoce y entiende que una visitación de Dios o que la presencia de Dios es realmente ese tesoro, o es el centro, o es el origen de la bendición, es el origen de la restauración, es el origen de que nuestra vida sea transformada, uno comienza a cuidar esa visitación? Lastimosamente en esta porción podemos observar de que 5 mujeres no fueron prudentes. 5 mujeres sabían que el Señor iba a llegar, sabía que un momento a otro Él iba a estar ahí, pero ellas no fueron visionarias. Ellas únicamente vivían el momento. Ellas no pensaban a más adelante. Ellas en ningún momento dijeron, bueno, y si se tarda el Señor, o si se tarda el esposo a quien estaban esperando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Sino que ellas solo pensaron en el momento específico. Muchas veces el pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, algunos de ellos únicamente piensan en el momento específico que se está viviendo, y no se tiene una proyección, una visión, una vista más, no tan corta, sino que a la postre, a la larga, de ¿qué vamos a hacer? Es muy importante saber algo. En Lucas 19, 41, 44, no lo busque, habla de un momento en que dice que nuestro Señor Jesucristo se paró en un monte y vio a Jerusalén. Y dice la Biblia que Él comenzó a llorar y comenzó a hablar al pueblo del Señor, a Jerusalén, y comenzó a entristecerse y a decir que ese pueblo no había conocido el tiempo de su visitación. Él comenzó a entristecerse y decir, porque no entendiste el tiempo de tu visitación, porque no valoraste el tiempo en que fuiste visitado,
porque no le prestaste atención al momento en que mi gloria llegó hablando de él mismo. Dice que él se entristecía, dice que él lloró al darse cuenta de que ese pueblo no había entendido el tiempo que estaba viviendo. Usted sabe que la Biblia menciona y dice que hay tiempo para todo, que hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de plantar, hay tiempo de cosechar. Pero yo quiero decirle algo, hoy estamos en un tiempo de avivar. Hoy estamos en un tiempo de avivamiento. Entonces usted y yo debemos de tener muy claro y tenemos que tener una visión precisa de qué momento usted está viviendo. Sabe que en la historia observamos como grandes manifestaciones del poder de Dios. Pero muchas de las personas que buscaban esas manifestaciones, esos despertamientos de Dios en diferentes partes del mundo, ¿sabe cuál era el problema? Que la mayoría solamente llegaban a ver qué iban a recibir. Solamente llegaban a ver si el milagro se iba a dar o no. Otros llegaban a curiosear, otros llegaban a ver si era cierto, otros llegaban a burlarse. Había una infinidad de tipos de personas que llegaban, pero habían otros que entendían y decían: vamos a ir porque hay una visitación. Es un tiempo en el que el cielo se ha acercado a la tierra. Y ese es el tiempo que hoy estamos viviendo en esta casa. El Señor ha abierto los cielos, ha venido a morar con nosotros. Pero yo quiero recordarle, tenemos que estar muy atentos y no desperdiciar el tiempo que estamos viviendo. Dígale a la persona que tiene la par: debes de ser prudente y entender el tiempo que estás viviendo. El segundo punto, la falta de continuidad en el avivamiento. En Segunda de Reyes 5 del 20 al 27, lo vamos a leer, nos muestra de cómo el siervo del Señor, el siervo de Dios, el profeta de Dios, hablando de Eliseo, nos narra un momento en su vida o una situación que él pasó. Segunda de Reyes 5 del 20 al 27. Dice la palabra del Señor: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tome 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo, oiga, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y oiga la declaración que el profeta dijo: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. El segundo punto, o la segunda cosa de la cual nosotros debemos de cuidarnos para que el avivamiento no se apague, es que nosotros debemos de buscar personas que sigan o que tengan la continuidad de lo que es la visión del avivamiento. Hemos hablado acerca de Eliseo, de cómo sus huesos ahí en la tumba revivieron a un hombre. Pero observando esta porción, es claro de que el Señor ya había dispuesto de que
esa unción que había recibido Elías, que luego fue dada a Eliseo, me imagino yo que el Señor había preparado o quería que hubiera un hombre, así como Elías tuvo a Eliseo. El hombre preparado para Eliseo era Giezi. Giezi era el que Dios había llamado para llevar una continuidad en el avivamiento o en la unción profética que había sido puesta en estos profetas. Lastimosamente, este hombre no pudo cumplir con eso. ¿Y a dónde está o a dónde podemos nosotros observar el por qué? Y es porque este hombre estaba más enfocado en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque podemos observar que Naamán, en el contexto, Naamán había recibido el milagro de parte del Señor. Entonces Naamán llegó donde el profeta a quererle dar regalos por la sanidad que había recibido. Y dice la Biblia que que Eliseo mandó a Giezi y le dijo: ve y dile a Naamán, ve y dile al general que no necesitamos ninguno de sus regalos. Sabiendo el profeta que él dependía de Dios y que no podían comprar lo que Dios había hecho. Pero lastimosamente Giezi no tenía esa misma visión, sino que dice que él en secreto, pensaba él, se fue tras al general a pedirle que le diera. Mire, qué impresionante es, porque dice que fue en nombre de Eliseo. Qué peligroso, hermano, porque él llegó o se autoenvió y dijo: Eliseo me manda, cuando no era cierto. Eliseo no le había dicho que fuera a pedir la dádiva de Naamán. Ahí podemos observar cómo ese diseño profético, esa unción generacional, llamémoslo así, o esa unción o de doble unción. Mire, si usted se pone a pensar un poquito, Eliseo recibió la doble porción. ¿Qué porción iba a recibir Giezi? Aún era la cuádruple unción. Pero mire, qué tremendo es, porque este hombre, el que Dios había designado, el que Dios había dicho: tú eres el criado que le va a ayudar a Eliseo, este hombre no pudo llevar a cabo esa sucesión, esa continuidad, eso de lo que habla el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, cuando dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es que mire, usted y yo tenemos que entender, hermanos, las escrituras nos muestran que la carrera en la vida cristiana es una carrera de relevo generacionales. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en este tiempo nosotros estamos en una plataforma o estamos provocando un despertar, un avivamiento, pero la siguiente generación debería de continuar con esa misma visión y sobrepasarla. Lastimosamente, en los avivamientos que se han dado, no siempre se entendió ese punto, porque hubo una generación que encendió el fuego, que lo avivó, que lo buscó, pero la siguiente generación no le interesó. Por eso es que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestras futuras o a nuestros descendientes, a nuestras generaciones, las que han salido de nosotros. Debemos de no solamente enseñarle acerca de esto, sino que en nosotros vean que de verdad vivimos lo que es un avivamiento. Porque mire, podríamos estar aquí reunidos, podríamos reunirnos todos los días a orar, todos los días a compartir la palabra, y la gloria de Dios llena esta casa y somos tocados y ministrados. Pero ¿qué pasa si la siguiente generación no toma la misma visión? Se pierde, no hay una continuidad. Entonces eso es algo que nosotros debemos de cuidarnos, que tenemos que tener una visión y tener ese mismo espíritu en el cual vamos a tener una continuidad de las cosas que estamos buscando. Cuando hablamos de continuidad, eso tiene que ver con tres cosas, hermano. Y es que en las congregaciones encontramos tres tipos de personas. Unas asistentes, otras miembros y otros hijos. Asistentes, miembros e hijos. Pregúntele al hermano que tiene a la par: ¿y tú de cuál eres? Dígale. ¿Eres un asistente? ¿Eres un miembro de la iglesia o eres hijo de la casa?
Mire, este tema es profundo porque no es la visión de la casa, no todos la van a tomar. Y alguien podría decir, pero ¿y aquel hermano, aquella hermanita, por qué no se mete en la visión? ¿Por qué no apoya? ¿Por qué no fluye en lo mismo? ¿Sabe por qué? Tal vez no es que la persona no quiera, es que quizás no ha llegado a ser hijo. Quizás todavía es un asistente, quizás todavía es un miembro, pero no ha llegado a ser un hijo. Giesi no había llegado a ser hijo de Eliseo. Porque yo puedo ver en la Biblia cuando dice que Elías es tomado, dice que Eliseo gritó, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Eso quiere decir de que Eliseo tenía una paternidad, era hijo espiritual de Elías. Pero Giesi no pudo llegar a eso. Eso es muy delicado, porque el avivamiento nosotros debemos de procurar mantener encendida la llama. Es generacional. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, lo que yo te enseñé, Timoteo, lo que aprendiste de mí, enséñale a otros. Pero mire, no era a cualquiera que se lo iba a enseñar, porque dice, enséñale o encárgaselo a hombres fieles y hombres idóneos para enseñar también a otros. Generacional. El evangelio tiene que ver con ser generacional. Tenemos, hermanos, que enseñarle a nuestras generaciones. Y no solamente le hablo de generaciones hablando biológicamente, sino que también hay generaciones espirituales de padres e hijos espirituales. Es importante que nosotros podamos enseñar eso. Y él estaba enfocado en lo material y no en lo espiritual. Y algo que a mí me llamaba la atención es cuando él pensó o dijo que Eliseo había estorbado. Mire qué tremendo eso. Eliseo había estorbado lo que el general quería entregarles. Eso es delicado. Eso me habla, hermanos, de una persona que no tiene la misma visión, de una persona que estaba a la par del profeta. Miraba cómo el profeta oraba, miraba cómo ministraba, miraba cómo hacía milagros, miraba, ¿qué no miraba? Me imagino que cuando a Eliseo le hicieron ese lugar, la tsunamita, me imagino que Giesi entró con él a ese lugar, a ese cuarto, llamémoslo así, que había sido preparado para el profeta. Pero él no aprendió nada. Él andaba con el profeta, pero su cabeza andaba a saber a dónde. Entonces él no pudo darle continuidad a lo que Dios quería hacer por medio de él. El tercer punto, para ir avanzando, porque tenemos bastante que compartir, es, veámoslo en Job, por favor. Job, capítulo 18, versículos del 5 al 6. Mire lo que dice Job. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Mire lo que dice Proverbios 13:9. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. El tercer punto del cual quiero hablarles, hermanos, es acerca de la impiedad en el pueblo del Señor. La Biblia nos habla y nos enseña acerca del misterio de la piedad. Cuando habla acerca del misterio de la piedad, nos habla de nuestro Señor Jesucristo como promesa mesiánica que había sido dada y que vino a encarnarse. Nos habla del carácter de Jesucristo en el tiempo que Él estuvo llevando a cabo su ministerio. Eso es el misterio de la piedad. Pero cuando nosotros observamos lo que dice Job y lo que dice Proverbios acerca de que la luz o la lámpara o el fuego o la centella, como le quiera llamar, del impío, dice que es apagada. Eso me habla, hermanos, de que nosotros debemos de tener mucho cuidado de evitar llegar a caer en la impiedad. Y es que la impiedad o una persona que es impía tiene que ver con aquella persona que ha conocido al Señor. Tiene que ver con aquella persona que profesó un día la fe.
No le estoy hablando de apóstata, porque el apóstata es aquel que un día creyó en el Señor, profesó la fe en Cristo, pero un día se apartó, la negó y dijo es mentira. El impío se refiere a aquel que conoce del Señor, ha vivido las cosas del Señor, se le ha revelado la palabra del Señor, pero actúa de una manera incorrecta, pero sigue cerca o sigue buscando, digámoslo de esta manera, del Señor. La palabra impiedad viene de la palabra rasha y tiene que ver, hermano, con hacer lo malo. La palabra impiedad tiene que ver con la falsedad. La palabra impiedad tiene que ver con hipocresía. La palabra impiedad tiene que ver con la perversidad que hay en el corazón del hombre. Es decir, que aquella persona que es impía o que practica la impiedad es aquella que sabe que lo que está haciendo no está bien y lo hace. Es aquella persona que se le ha enseñado que no debe de mentir y miente. Es aquella persona que se le ha enseñado que debe de honrar y no honra. Habla de aquellas personas que se les ha enseñado la importancia de estar cerca y buscar al Señor, no con perfección, sino con un corazón entregado, pero vive de una manera que no es la correcta. Por eso es que Job lo dice tan claro: la luz de los impíos será apagada. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera que nuestra luz fuera apagada. Y miren cuando dice: no resplandecerá la centella de su fuego y se apagará sobre él la lámpara. Es muy delicado este punto, porque si nosotros queremos no solo mantener un avivamiento congregacional, sino que también si queremos mantener un avivamiento en nuestro interior, debemos de tener mucho cuidado en no caer en la impiedad. La impiedad tiene que ver también con la prevaricación. Y la prevaricación se refiere, o se puede hablar acerca de ella, como aquellas personas que tienen la oportunidad y saben hacer lo correcto, pero se gozan en no hacerlo. Mire, es bien tremendo, porque es muy peligroso, hermanos, que nosotros podamos caer en cosas así, donde aparentemente no es nada malo o no tiene nada de incorrecto que yo haga o deje de hacer algo. Usted sabe que la Biblia habla que aquella persona que no hace lo correcto y sabe que hay que hacer lo correcto, se le toma como pecado. Pero la prevaricación va más allá. La prevaricación tiene que ver con actuar de una manera injusta. Mire, nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que podemos ver en Él, en su carácter, es la justicia. Él era justo. Hay una porción en la Biblia cuando dice que llegó y fue para que lo bautizara Juan el Bautista. Entonces yo estaba pensando un poco y decía, pero realmente él no necesitaba que Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista le dijo: Señor, pero si eres tú el que me tiene que bautizar a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar? Pero le dijo: es necesario que lo hagamos para que se cumpla toda justicia. Entonces, aquella persona que no practica la justicia, aquella persona que es injusta con sus semejantes, aquella persona que en lugar de actuar de la manera correcta, no lo hace, no porque no lo sepa, sino porque no quiere, esa persona cae en prevaricación. Y al caer en prevaricación, esa persona comienza a practicar la impiedad. Esa persona no puede mantener un fuego encendido en su corazón, porque la prevaricación o la impiedad apaga el fuego. Por ello es que yo le decía al principio: no dejes que el fuego se te apague, porque así como el Señor nos hablaba, hermano, el mayor enemigo está dentro de nosotros. Nosotros podemos hablar muchas cosas que Satanás y sus huestes, que el Señor lo reprenda a esta hora, sí, pero yo le quiero recordar que la misma Biblia dice que Job, que el enemigo lo tocó porque el Señor lo permitió. Pero el mayor enemigo está dentro de nosotros. Por eso es que usted y yo debemos de examinarnos. Mire, la palabra de exhortación del Señor es para bendecirnos. Tal vez en el momento no la recibimos con gozo, porque sentimos, como dice la Biblia, que es un trago amargo, pero es de bendición.
Por eso es que nosotros no podemos pensar y decir que estamos viviendo un avivamiento si en nuestra vida hay impiedad. Tenemos que examinarnos, tenemos que vernos, tenemos que reflexionar y decir: Señor, ¿qué cosa yo no estoy haciendo correctamente? Señor, muéstrame. Señor, examíname y muéstrame mi camino. Yo quiero. Por eso el rey David decía: Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas cosas que las hacemos por no tener el entendimiento y otras las hacemos aún entendiendo las cosas. Tenemos que tener cuidado. La impiedad tiene que ver también con la irreverencia y el desprecio a las cosas espirituales. Esto es un punto bien delicado, porque el hecho de que estemos aquí hoy, esta noche, no nos garantiza que todos somos espirituales. Porque entendiendo un poco en la Biblia, una persona puede servir, una persona puede predicar, una persona puede hablar de parte del Señor, una persona puede venir a hacer muchas cosas. Pero si esa persona no tiene un lugar de intimidad genuino en su corazón con el Señor, esa persona lo que está haciendo es practicando una religión. Y eso de practicar una religión me habla de un desprecio espiritual. Porque el énfasis o el centro del evangelio es una vida del espíritu, no una colección de normas. Por eso es que nosotros tenemos que tener tanto cuidado en cuando hablamos acerca del avivamiento, cuando pensemos que estamos viviendo un avivamiento. ¿Cómo nosotros vamos a saber que hay un avivamiento en nosotros? ¿O cómo estamos trascendiendo de un momento de sequedad, de un momento de muerte espiritual a un momento de vida? Cuando nuestra vida espiritual comience a crecer. No cuánto sirva, sino cuánto mi vida espiritual crece. Lo contrario de la impiedad es la piedad. Ser piadoso tiene que ver con la reverencia a Dios y a todas las cosas que tienen que ver con Él. Mire, es que hoy en este tiempo hemos llegado a que hay mucha irreverencia de parte de la congregación al Señor. Y es porque o no lo hemos entendido o nos hemos familiarizado con las cosas del Señor, y eso es peligroso. No hay nada más peligroso que familiarizarse con las cosas del Señor, porque entonces se vuelven, digámoslo así, parte común o algo que es de un diario vivir para mí. Y sí, tenemos que anhelar algo diario con el Señor, pero jamás tenemos que tomar las cosas del Señor con irreverencia, de acostumbrarnos a la gloria del Señor, acostumbrarnos a la presencia del Señor. Mire, hermanos, si eso es algo sublime, es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Pero muchas veces el pueblo cae en irreverencia porque no le rinde al Señor la honra que el Señor merece. No le honramos muchas veces. Hacemos las cosas o porque las tenemos que hacer o porque nos acostumbramos a hacerlas, pero no lo hacemos por honra. Todas las cosas que nosotros hacemos o vamos a llegar a hacer para el Señor deben de ser por honra y no esperando algo a cambio. Porque no hay nada más triste para el cristiano que es que haga las cosas solo porque va a recibir algo de parte del Señor. Mire, yo le quiero enseñar algo, decirle algo esta noche, y es que cuando nosotros nos llaman a servir, a hacer algo de parte del Señor, no esperemos que nos llamen para prepararnos. Tenemos que estar preparados siempre. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente se llegó a un momento donde el evangelio se había llegado a enseñar como un evangelio de intercambio. No había nada de reverencia. ¿Por qué? Porque muchos decían, bueno, ¿quieres que el Señor te bendiga? Ayuna. ¿Quieres que el Señor haga algo por ti? Métete al lugar secreto. ¿Quieres que el Señor te responda? Vete al monte. Y eso me habla de un intercambio. Nosotros, el hecho de estar aquí no tiene que ser por ver hoy qué me va a dar el Señor. Señor, me congregué, Señor, te adoré, Señor, serví. Vaya, Señor, ¿y qué me vas a dar? ¿Y cuál es mi recompensa? Y entonces me vas a dar la promesa.
porque no ha llegado. No se trata de eso. Eso es ser irreverente. Ser reverente es siempre honrarle, siempre dar lo mejor y estar preparado siempre. Es peligroso que podamos caer en eso, pero en el nombre del Señor, yo sé que el Señor nos va a ayudar a salir de todas esas cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese era el tercer punto, la impiedad. Cuidarnos de la impiedad. El cuarto punto, la falta de honra. Mire lo que dice en 1 Samuel 2, 27, 29. Mire, yo le quiero recordar algo, y es que donde el Señor es honrado, el Señor se manifiesta. Donde el Señor es honrado, Él visita. Donde el Señor se le da el lugar que Él se merece, Él se establece con toda plenitud. Mire lo que dice 1 Samuel 2, 27, 29. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y oiga la pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, hace una pregunta, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y mire lo que dice 1 Samuel 3 del 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y oiga, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Elí, el sacerdote que en ese turno, en ese momento de las escrituras, de la historia, era el que estaba fungiendo como sumo sacerdote. Dice la Biblia que llegó un momento donde Elí no estorbaba el pecado de sus hijos. Que dice la Biblia que los hijos de Elí se ponían afuera del templo a tener esos momentos con las mujeres que llegaban. Dice que la prevaricación de los hijos de Elí habían molestado al Señor. Y en esta porción el Señor le hace un llamado de atención a Elí. Le dice: Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mi nombre. ¿Por qué? Porque Elí no estorbaba el pecado de los jóvenes, así lo dice la Biblia. Y miren lo que dice después: a consecuencia de que Elí ya no honraba al Señor, no le daba el lugar que se merecía, dice en 1 Samuel 3 del 1 al 4 que antes de que la lámpara fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Y es que cuando no se honra a Dios, cuando no se le da a Dios el lugar que Él se merece, no estoy hablando de un lugar como este, sino un lugar en nuestro corazón, es peligroso que el fuego se apague. Es peligroso que la lámpara se apague. Es peligroso de que después de haber tenido un avivamiento extraordinario, esa llama comienza a menguar. Y yo creo que ninguno de nosotros desearía que en el tiempo que estamos entrando y que faltan muchas cosas poderosas y maravillosas que vamos a vivir en esta casa, yo creo que ninguno va a querer que más adelante las cosas empiecen a terminar, a apagarse. Eso sería triste para nosotros, hermano. Eso sería doloroso, de que aquello por lo que todos hemos trabajado, nos hemos unido, nos hemos esforzado por guardar ese lugar para que el Señor se manifieste. Sería triste y doloroso que un día se terminara. Sería triste y doloroso que por falta de honra el Señor dijera: ya no más estoy ahí. Porque esa era la cuestión. Porque si la lámpara se estaba apagando, es porque no había aceite para la lámpara. Y el aceite en el Antiguo Testamento representa al Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo ya no era honrado ahí. Entonces, si el Espíritu Santo no estaba, si aceite no había, la lámpara se secaba. Es igual en nuestra vida.
Si el Espíritu Santo es honrado, el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos da la vida, hermano. Es el Espíritu Santo el que nos da la vida espiritual y nos mantiene encendidos. Pero si el Espíritu Santo no está, pero si el aceite mengua, ¿qué nos queda? Nos queda una religión, nos queda una tradición, nos queda únicamente cumplir con cierta ceremonia o ciertos protocolos, pero ya el Señor no está. Por eso es que muchos de los avivamientos, muchas de las cosas que Dios hizo en la antigüedad se terminaron. ¿Por qué? Porque se dejó de honrar al que merece ser honrado, al único que merece la gloria y la honra, hablando de la majestad y lo grande que Él es. Pero usted también sabe que la Biblia menciona que debemos de honrar al que honra merece. ¿Cuántos saben eso? Eso me habla de que no solamente hay que honrar a Dios, también me habla de honrar a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a aquellas personas que Dios ha diseñado para estar sobre nosotros en autoridad. Pero también yo le quiero recordar algo. También la Biblia nos habla acerca de honrar a los padres. Y mire, Proverbios 20:20. Oiga lo que dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es que mire, el hecho de mantener la lámpara encendida no es solo decir: bueno, yo voy a mantener encendida la lámpara y voy a hacer esto. No, son muchas cosas. Son, ¿cómo le podría decir? Es un cúmulo de cosas que tenemos que hacer para que la lámpara se mantenga encendida. Mire qué tremendo que hablar mal, es decir, no honrar a nuestros padres, apaga la lámpara. Si es que no se trata de que solo vengamos y digamos: Señor, enciéndeme. No, hay ciertos principios, llamémoslo así, principios que debemos de cumplir para que un fuego se mantenga encendido. ¿Por qué cree usted que cuando Moisés vio la zarza y se iba a acercar, qué le dijo el Señor? Quítate las sandalias. Las sandalias significaban o simbolizaban el caminar egipcio en él. Le dijo: quítate las sandalias porque te vas a parar en un lugar santo. Eso me habla de santidad, me habla de cuidar, me habla de valorar, me habla de honrar, me habla de darle a aquel que merece la honra, la honra. Por eso es que qué interesante es que nosotros podamos entender todas aquellas cosas que tienen que ver con mantener el avivamiento, la lámpara encendida en nosotros. Número 5, para ir avanzando por el tiempo y vamos casi terminando. El quinto punto que podría, o el cual tenemos nosotros que cuidarnos para que no sea un estorbo o para que no sea algo que ocasione que un avivamiento o nuestro avivamiento se apague, es la falta de consagración y la falta de santidad. Segunda de Crónicas 29 del 1 al 7. ¿Está conmigo? Amén. Segunda de Crónicas 29 del 1 al 7 dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que se había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oigan lo que dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque la dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y oiga lo que había sucedido: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas.
no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Lo tremendo de aquí es que esa inmundicia de la que habla esta porción no estaba ni siquiera en el templo, ni siquiera en el pueblo, ni siquiera en aquellos que no conocían a Dios. Dice la Biblia que la inmundicia que estos levitas debían de sacar estaba dentro del santuario. Esa inmundicia, que ya les voy a explicar un poco a qué se refiere cuando habla de inmundicia, es la que había provocado cuando los sacerdotes, los levitas, dice que comenzaron a darle la espalda al Señor. Lo que sucedió fue lo siguiente, que estos levitas tomaron, llamémoslo así como dice el término, la inmundicia y la establecieron en ese lugar. Y eso lo que ocasionó fue que las lámparas se apagaran y que ya no se quemara incienso. Cuando se habla de inmundicia aquí en esta porción, es la palabra nidá y se refiere a rechazar lo santo y abrazar lo sucio o lo mundano. Hay algo que es bien importante que lo comprendamos acerca de un avivamiento, y es que una de las partes o uno de los ingredientes, llamémoslo así, de un avivamiento que será un despertamiento espiritual, es que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. De tal manera que en un avivamiento no solo hay milagros, sanidades y prodigios, también hay arrepentimiento, hay convicción de pecados y hay salvación. Pero en este punto específico, lo que me está enseñando es que no me está hablando acerca de en el momento en que yo estoy provocando un avivamiento, sino está hablando del momento en que el fuego del Espíritu Santo llegó a mi vida, me limpió, me consagró, comencé a caminar. Pero ese punto habla en que ya caminando en ese avivamiento, en ese mover, esa persona se comenzó a contaminar nuevamente. Por eso es que dice aquí que la inmundicia habla de rechazar lo santo, abrazar lo sucio o lo mundano. La inmundicia habla en esta porción de desechar la verdad por la mentira y de separarse de Dios y unirse al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como pueblo del Señor, no podemos darnos el lujo, si estamos buscando un avivamiento o estamos interesados en mantener la llama del Espíritu Santo en nuestra congregación, en nuestra vida y en nuestra casa, no podemos darnos el lujo de llegar a contaminarnos con lo que el mundo ofrece. Y eso es algo que en este tiempo es tan común y tan peligroso, porque algunas veces lo que el mundo ofrece es agradable a los ojos, pero realmente no es bueno o no nos conviene a nosotros. La inmundicia o eso lo mundano, eso sucio, eso que habla de escoria, eso que habla de cosas contaminadas, eran lo que habían metido al lugar donde debería de haber santidad. Eso quiere decir que nosotros debemos de siempre mantener una consagración. Por eso es que la Biblia nos enseña de que el sacerdote usaba diferentes tipos de vestiduras. Una que se ponía cuando se presentaba delante del Señor y otra que se ponía cuando sacaba las cenizas y luego del sacrificio. Eso habla de la que nuestras vestiduras deben de ser las correctas cuando estamos delante de la presencia del Señor. Nuestras vestiduras deben de estar limpias. Pero no pensemos, hermanos, que vamos a mantener esa llama o vamos a tener ese fuego si nosotros le damos cabida a las cosas del mundo en nuestro corazón, si le damos cabida a lo sucio, si le damos cabida a aquellas cosas que no tienen nada que ver con la luz. Cuando habla de inmundicia también nos habla que nuestros vestidos se ensucian. Aquellos vestidos que han sido lavados por la sangre de Cristo, llega un momento en que pueden llegar a ensuciarse. Las lámparas también se habían apagado ahí en el templo. Igual, el Espíritu Santo
No podía morar en un lugar donde se honraba más lo mundano, la inmundicia, lo sucio, lo pecaminoso. Él no podía morar ahí. Él no podía estar ahí. Él no podía estar compartiendo ese lugar donde los sacerdotes lo que hacían era darle más cabida a lo sucio, a lo que el mundo, a la contaminación, a los baales, a que ellos habían seguido a ídolos. El Espíritu Santo no podía compartir ahí con ellos. Por eso la lámpara dice que se apagó. Ellos contristaron, entristecieron al Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que podamos cuidar lo que estamos viviendo, que podamos valorar y ponerle mucha atención a cada detalle en nuestra vida personal y a cada detalle como congregación. Tenemos que ver cada uno de estos puntos y meditar en ellos y decir: Señor, ¿cómo está mi vida? Señor, yo anhelo más de ti, yo anhelo de tu presencia, yo anhelo tener un encuentro sobrenatural y mantenerme en ese encuentro. Pero pensemos por un momento, ¿estamos valorando el tiempo que estamos viviendo? ¿Estamos disfrutando o tenemos la actitud correcta en el tiempo que estamos viviendo? ¿En la temporada que hemos entrado? ¿Será que nosotros estamos transmitiendo o somos portadores del fuego y se lo estamos transmitiendo a los demás? ¿Somos de aquellos que reciben el fuego pero estamos interesados en transmitírselo a otros? ¿O somos como Jesse, que estaba interesado solo en recibir la recompensa de lo que habían hecho por el hombre y no estaba interesado en nada de lo espiritual? Tenemos que anhelar una continuidad de lo que hemos entrado. Es que mire, no se trata de que aquí a finales del siguiente año, en octubre, bueno, vamos a la siguiente proclama. A ver, que no, es que no se trata de que hoy qué tiempo va a venir. Es que en el tiempo que entramos o cada proclama, cada tiempo que se entra, es que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Pero no podemos solamente venir y decir: bueno, esta es la temporada de avivamiento, este año yo me voy a meter, voy a estar ahí, pero después ya va a ver qué otra temporada viene. No se trata de pensar así. Se trata de continuidad. Se trata de que el avivamiento que ha comenzado en esta casa debe de perdurar, debe de ir de generación en generación. Tenemos que ser de esa clase de iglesia en que trasciende las cosas que le suceden y que no nos quedamos solo que nosotros los que estamos aquí. Qué bueno lo que vivimos, qué excelente. En el año 2021 empezamos algo sobrenatural y 5 o 10 años después, ¿qué van a decir las congregaciones que van a estar aquí en este lugar o en esta casa o bajo esta visión? ¿Será que van a poder seguir disfrutando y van a decir: aquellos, los que estuvieron hace 5, hace 10 años, se esforzaron y hasta ahora podemos disfrutar de la maravilla, de la gloria, del fuego, de la manifestación, que ellos un tiempo pagaron un precio, se esforzaron, lo cuidaron, se consagraron, lo mantuvieron? Eso sería lo más ideal. Eso sería lo extraordinario, de que aquí al tiempo, no sé cuántas décadas después, esas generaciones puedan hablar de que hubo un día en que una generación se levantó, y que no solo se levantó a buscar el rostro de Dios, que no solo se levantó a buscar el fuego del Espíritu Santo, sino que lo capturaron, lo tuvieron, lo encontraron y vinieron, lo guardaron, lo preservaron y le dijeron a la siguiente generación: aquí te entrego este tesoro, cuídalo de esta manera, hacerlo de esta forma, conducite de esta forma. De eso deberíamos de ser, eso deberíamos de anhelar. ¿Qué es lo que usted está transmitiéndole a sus hijos? ¿Qué estamos transmitiéndole a nuestros hijos? ¿Qué ven en nosotros nuestros hijos? Esa es la generación más cercana a nosotros, pero también en la casa. ¿Qué estamos transmitiendo aquí en la casa del Señor, en esta casa espiritual? Desechemos toda impiedad de nuestro corazón. Si queremos de verdad, hermanos, mantenernos en este tiempo, en esta temporada, en esta unción, desechemos todas aquellas cosas que contaminan nuestro corazón. Practiquemos la piedad, practiquemos la misericordia, practiquemos la bondad.
de que lo que hemos recibido de gracia, démoslo de gracia. Desechemos todas aquellas cosas que nos contaminan. Aprendamos a honrar si no lo hacemos. Si hemos dejado de honrar al que honra merece, honremos, hermano. Porque en la honra, mire, en la honra no solamente hay, hablando de la honra específicamente a los padres, no solamente hay una promesa de ser bendecidos en esta tierra, sino que hay una promesa de que la lámpara, nuestra lámpara, no se va a apagar si aprendemos y sabemos honrar a nuestros padres. Honremos al que honra merece, a nuestros pastores, a nuestras autoridades, a nuestros líderes, a las hermanas, a sus esposos, son autoridad también. Y también guardemos nuestro espíritu de no contaminarnos con las cosas de este mundo. Que cuando la contaminación quiera llegar a nuestra vida, nos recordemos y digámosle: Señor, yo no te quiero fallar, yo no quiero perderte, Señor, yo no quiero apagar la lámpara. Porque mire, tal vez hoy en este día, tal vez no hemos experimentado lo que quizás quisiéramos ver, quizás quisiéramos palpar, quisiéramos observar. Quizás hoy hasta este día no hemos llegado, pero vamos a llegar, hermano. Yo estoy seguro que vamos a llegar a un tiempo donde la manifestación sobrenatural de Dios va a ser tan poderosa en esta casa que no vamos a querer salir de ahí. Y en ese momento acordémonos y digámosle: tengo que guardar esto que está pasando. No crea que ya está todo. Faltan muchas cosas que el Señor va a hacer. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y que podamos pedirle al Señor que nos ayude, porque definitivamente nada podemos hacer si Él no nos ayuda, hermano. Nosotros podemos tener la mejor de nuestra actitud, podamos decir: yo me voy a esforzar, pero es Él. Cuando el Señor ve a una congregación que quiere honrarlo, que quiere guardarse, que no le quiere fallar, el Señor hace cosas maravillosas. Así que cierre sus ojos ahí, hable ahí con el Señor, hable con su Padre y dígale: Señor, yo voy a cuidar que no se me apague el fuego, Señor. Señor, yo voy a cuidar de no contristarte. Dígale: Señor, ahora puedo entender de que no se trata de decir estoy viviendo un avivamiento, sino que también se trata de decir o de hacer cosas para poder cuidar ese avivamiento. Señor, yo te pido que en cada uno de nosotros pueda haber, Señor, ese sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, en que dice que no se estimó a sí mismo, sino que se ofreció, sino que se dio por nosotros. Ese es el misterio de la piedad, Señor. Que ese sentir que había en Él, que ese corazón misericordioso, que ese corazón bondadoso, que ese corazón que aunque Él era la justicia, que aunque Él era la verdad, que aunque en sus manos estaba el juicio, Él no señalaba y desechaba, sino que era un Dios tan misericordioso y fiel que levantaba al que estaba caído. Señor, por favor te pedimos que nos libres, Señor, a no caer en la impiedad, Señor. Padre, a que no se nos haga costumbre lo santo, sino que valoremos cada día. Señor, ayúdanos a ser reverentes. Dígale, hermano: Señor, ayúdame a ser reverente, a ser reverente contigo aquí en la casa, Señor, a ser reverente contigo en mi casa, en la calle,
Señor, a ser reverente con lo que veo, con lo que hablo, con lo que escucho. Dígale: Señor, ayúdame, yo no te quiero fallar. Dígale: Señor, yo no quiero que se apague la lámpara, yo no quiero que se apague el fuego. Dígale. Y dígale: Señor, ayúdame a mantenerme, Señor, santificado para ti. Por eso es, hermano, que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si es que el Señor no te pide que seas perfecto, me lo pide a mí. Él conoce nuestras debilidades. Mire, la Biblia dice que el sacerdote Josué estaba parado y que el acusador estaba a su derecha y le acusaba día y noche y le decía que las vestiduras las tenía sucias. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo a un ángel: ve y cámbiale las vestiduras al sacerdote Josué. Y es que el enemigo va a tratar de decirnos: no te lo mereces, no eres capaz, no eres digno. Pero en ese momento usted debe recordar que usted es digno por Cristo, que usted es santo por Cristo, que usted es escogido por Cristo, que usted es justo por Cristo, que usted ha sido puesto como una columna, dice la Biblia, en la casa del Señor por Cristo. Si usted camina en esa revelación, tenga por seguro que la lámpara se va a mantener encendida en usted, se va a mantener encendida en su casa y se va a mantener encendida aquí en nuestra casa espiritual. Adoremos al Señor para terminar, hermano. Usted quiere hacer un compromiso con Dios, pase al altar. Si no quiere pasar y lo quiere hacer en su lugar, hágalo ahí, no importa. Pero que su corazón pueda guardar esta palabra. Para que cuidemos el fuego que está aquí. Para que crezcas tú, cada día seré. Dígale al Señor con todo su corazón. Más como tú. Haga un compromiso. Quebranta mi vida. Prepare la plataforma para lo que el Señor va a hacer más adelante en usted y en su casa. Estamos en un tiempo donde las aguas han comenzado a subir. Prepare un cimiento profundo. Prepare columnas profundas para todo lo que el Señor va a comenzar a hacer en este tiempo más adelante. Este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo donde usted y yo vamos a comenzar a ser preparados para estar listos para esa manifestación gloriosa que pronto está por acontecer. Todo lo que soy, Dígale: Señor, todo lo que soy yo te lo doy a ti esta noche. Todo lo que tengo, Señor. yo quiero menguar. Usted conoce esas áreas que le dan batalla día con día. Usted las conoce. Usted conoce las batallas. Dígale al Señor: Señor, mira mi batalla, Señor. Señor, mira cómo batalla esto conmigo. Ayúdame. Habitar en tu presencia. Hoy es un día de bendición para nosotros. Para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón. Dígale al Señor: Quebranta mi vida. Señor, quebranta mi vida. Moldéame a tu semejanza. Saca de mí, dígale, saca, Señor, de mí todo aquello que no te agrada, todo
aquello que podría estorbar, Señor, Señor, todo aquello que podría impedir, Señor, más adelante, que yo pueda mantenerme avivado, Señor. Sácalo esta noche, quítalo de mí, límpiame, dígale, límpiame, Señor. Límpiame, Señor, y lléname de ti. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Ríndase esta noche. A ti Alguien se tiene que ir de aquí diferente esta noche. todo lo que soy, Señor. Alguien tiene que irse diferente de este lugar. Cuanto tengo es suyo. No puede salir igual de este lugar, así como usted entró, no puede salir igual. La presencia del Señor está aquí y Él ha venido para cambiar nuestra vida. Él ha venido para sanar su corazón, restaurar su alma. Reciba lo que el Señor quiere hacer en usted. Recíbalo, dígale: Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. Usted tiene que aprovechar estos tiempos, hermano. Usted tiene que meterse, usted tiene que fluir en la atmósfera que el Señor está fluyendo. Usted tiene que meterse y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, examíname y límpiame. Señor, dígale: soy como el barro en las manos del alfarero. Hazme de la manera que tú me quieras hacer. Yo no quiero caminar, Señor, como yo quiero caminar, pensando que las cosas son como yo creo que son, sino que quiero caminar de la manera, la forma en que tú quieres que yo lo haga. Te damos gracias, Señor. Terminemos este tiempo adorando. Termine este tiempo levantando ese canto. Mientras usted canta, mientras usted adora, esa lámpara, ese aceite, ese fuego, eso que es el Espíritu Santo, va a comenzar a llenarlo. Usted reciba. Mientras usted adora, usted recibe lo que el Señor está haciendo. Cuando usted se limpia, cuando el odre es limpiado, vino nuevo viene. Recíbalo esta noche. Para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, digámosle: yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, porque claramente, Señor, hoy nos has enseñado algunas de las estrategias que de aquí en adelante, Señor, debemos de emplear para que lo que tú estás haciendo en nosotros se pueda mantener y seguir creciendo, Señor. Padre, yo oro y bendigo la vida de tu pueblo, Señor, de cada uno de ellos y la familia que ellos representan, Señor, para que se vayan con el tesoro de la palabra, Señor, y que esta palabra, mi Dios, dé frutos de la manera en que tú quieras que den en cada uno de nosotros, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo, Señor, llévalos con bien, llévalos en victoria, Señor, llévalos llenos de ti, Señor, Padre, y que al salir de aquí vayan con esa expectativa, Señor, y con ese anhelo de volver a estar nuevamente reunidos, escuchando tu palabra y adorándote a ti, Señor.
Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, amén y